Impacto de los abonos verdes en la recuperación de los suelos. Ante el cambio climático surge la necesidad de la implementación de nuevas prácticas agrícolas de un bajo impacto negativo a nivel ambiental, además que sean altamente productivas, pues es necesario satisfacer las necesidades de la humanidad. Es por ello que en esta monografía se plantea el estudio de los abonos verdes, que se plantean como una alternativa a los fertilizantes tradicionales que representa un impacto negativo nulo para el ecosistema en general, además de ser muy bueno protegiendo contra la erosión y recuperando a un suelo que ya ha sido erosionado por las malas prácticas. Además se va a realizar la comparación con otro tipo de fertilizante, este es el estiércol de ganado, que mediante su procesamiento es capaz de ser asimilado por el suelo. Sin embargo, este fertilizante repercute negativamente en el ambiente indirectamente, debido a que los productores son animales muy pesados y su práctica, es decir, la de ganadería, discriminada e intensiva, representa compactación para el suelo, uno de los factores que influye en la erosión y pérdida de fertilidad del suelo. Además, su procesamiento emite metano, un gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global. El objetivo general es indagar y establecer el impacto y eficiencia de los abonos verdes en la recuperación de los suelos mediante la recopilación de investigaciones bibliográficas, libros, documentos sacados de PDFs, artículos de revistas, artículos científicos, etc. Contamos con 3 objetivos específicos. El primer objetivo específico es comparar la eficiencia de los abonos verdes con la eficiencia del estiércol, para así poder mirar qué impacto ambiental causan ellos. Después de esto se explica por qué un abono verde tiene una alta, media o baja eficiencia recuperando un suelo que ha sido erosionado. Como segundo objetivo específico tenemos que probar si los abonos verdes son una buena alternativa para recuperar la fertilidad de un suelo en el Espinal Tolima. En el tercero tenemos que a través de una revisión documental mirar qué tipo de legumbre es la más conveniente para utilizar como abono verde. Ahora hablaremos del marco teórico. Los abonos verdes son todas aquellas plantas capaces de fijar una alta intensidad de nitrógeno y nutrientes al suelo para tener una mejor fertilidad. Los abonos verdes se utilizan de 2 maneras. Se utilizan de una manera individual o se utilizan de manera mezclada de acuerdo a la necesidad de la persona o del agricultor. Los abonos verdes siempre suelen ser de un crecimiento rápido. ¿Y para qué sirven estos abonos verdes? Estos abonos verdes sirven para la recuperación del suelo y también sirven para mejorar las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo. Como sabemos, los abonos verdes en el suelo son un factor muy importante y positivo porque ayuda con la recuperación y el cuidado de él. Al implementar los abonos verdes siempre se reciben buenos resultados y aquí hablaremos de algunos. Al estimularse la actividad biológica mejora la estructura del suelo y hace que el suelo se vuelva más rico en nutrientes y aquí es donde ayuda a que suba la producción de X cultivo, teniendo en cuenta que también debe ir de la mano con otros cuidados, todo tiene que ser un proceso. El segundo es que protegen el suelo de la erosión y ayudan al mismo tiempo a recuperarlo. El tercero es que ayuda a la renovación de humus estable, acelerando su mineralización durante el aporte de un humus más joven y activo. Ahora hablaremos de las características de los abonos verdes, que aquí tenemos 3. El primero es rápido crecimiento. Los abonos verdes, a medida que van creciendo, van protegiendo el suelo y al mismo tiempo lo van enriqueciendo de una forma muy buena, podríamos decirlo así, que es cuando ellos pasan a fijar los nutrientes. La segunda es que son de follaje abundante y suculento. ¿Esto qué quiere decir? Que son muy buenos fertilizantes. Y por tercero tenemos habilidad de crecimiento óptimo en suelos pobres. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos un suelo pobre y a medida de un año lo tratamos con abonos verdes, ya sean leguminosas, este suelo puede ir enriqueciéndose poco a poco. Claro está que todo es un proceso. Ahora
hablaremos de las formas de implementar los abonos verdes en el suelo. Tenemos dos formas. La primera es la siembra directa. En la siembra directa se tienen que sembrar las legumbres intercaladas con el cultivo acostumbrado a cosechar. O sea, primero se tiene que mirar qué se va a cosechar para así después mirar cuál legumbre es la más óptima para ese cultivo. Y también se debe mirar las necesidades de ese suelo. ¿Qué necesita? Si necesita recuperarse o si de pronto es solamente cuidado. También es algo muy importante y es que los abonos verdes se pueden sembrar al mismo o diferente tiempo que vendría siendo nuestra cobertura. O sea, ejemplo, si sembramos hoy, podríamos, bueno, listo, tú siembras el abono verde, pero si tú lo quieres sembrar a la semana, lo puedes sembrar a la semana, no pasa nada. Y por segundo tenemos la masa vegetal. La masa vegetal es algo distinto porque no se siembra, sino que lo que se hace con la legumbre es que ella se tritura y se incorpora al suelo. Ahora hablaremos de las plantas más utilizadas como abonos verdes. Bueno, al hablar de abonos verdes estamos hablando de una cantidad de plantas que entran pues en este tema. Por eso vuelvo y digo que toca mirar primero la necesidad de ese suelo para así poder mirar qué planta o qué abono verde le sirve. Por ejemplo, en el caso de que si la persona quiere enriquecer su suelo y quiere aportarle nitrógeno al suelo, es cuando sí tratamos con leguminosas. Aquí es donde se reflejan en las siguientes tablas, pues las tablas están abajo, ya las vamos a ir a mirar. Y aquí es donde miramos que no todas las especies son capaces de fijar nitrógeno. Hay unas especies que ayudan con la recuperación del suelo, hay otras que ayudan con otras cosas y así sucesivamente. Por eso primero se tiene que mirar la necesidad del suelo para así poder tomar una decisión y elegir el abono verde más conveniente para ese terreno o para ese cultivo también, porque pues también cabe resaltar que la mayoría de agricultores siempre se enfocan en sacar una buena cosecha, en que su cosecha sea mejor, en tener mejores resultados. Entonces pues esto también se tiene que estudiar, o sea, es un proceso que va de la mano con estudios para así mirar cuál es el abono verde más conveniente para ese terreno. Bueno, hablamos de bueno, estas son las leguminosas más utilizadas para fijar nitrógeno. Tenemos la alfalfa, tenemos la lupulina, tenemos la alfalfa de arbórea, tenemos el carretón de amores, tenemos el besa vellosa y tenemos la alverjilla. Bueno, estos son solo algunos, porque pues si nos ponemos a hablar y a contar todos los abonos verdes que existen para fijar nitrógeno, pues no acabaríamos hoy. Ahora es importante tener en cuenta el concepto que se tiene de suelo. El concepto de la definición de suelo puede variar según la perspectiva desde la que se mira. En este caso vamos a observar y apreciar el concepto del suelo únicamente desde el concepto de la agronomía. La FAO 2020 define al suelo en la agronomía como aquel cuerpo en el que tiene lugar el desarrollo vegetativo completo una planta, en el que muchos otros factores tienen lugar para su formación. La propiedad química contempla a elementos de la tabla periódica necesarios para la biosíntesis de compuestos orgánicos necesarios para una adecuada nutrición vegetal. Entre estos elementos mayores se destaca siempre el nitrógeno, en segundo lugar fósforo y por último potasio. Son muy necesarios, pero también se contemplan micronutrientes, elementos metales pesados, minerales, entre los que se consideran al zinc, al cobre, al hierro, al boro, entre otros. Estos elementos son importantes y desarrollan su fusión en un perfecto estado. Van a hacer que nuestra planta pueda desarrollarse adecuadamente. Una alteración o un desbalance en estos elementos puede causar consecuencias devastadoras para la planta, ya sea por exceso o déficit de alguno de estos elementos mayores y micronutrientes.
También se encuentra al pH, que son las siglas de representantes del potencial hidrógeno. Este último es importante para la interpretación adecuada de las condiciones del suelo como medio químico donde se desarrollan un conjunto de procesos físico-químicos, tales como la oxidación de la materia orgánica. Haciendo énfasis en esta propiedad, uno de estos nutrientes mayores, elementos mayores, es el nitrógeno, que es de vital importancia para la planta. Citando a Florencia 2019, nos dice que el nitrógeno es un elemento esencial considerado un macronutriente para todos los seres vivos. Además de ser un componente específico de las proteínas, está presente en la mayor parte de las combinaciones orgánicas vegetales. Es por esto último, al estar presente en gran parte de las combinaciones orgánicas vegetales, que resulta tan indispensable para una planta. Un déficit de este nutriente se puede manifestar en una planta como un síntoma de amarillamiento en las hojas. Avanzamos a la siguiente propiedad, la propiedad física. En general comprende el tamaño de las partículas que componen al suelo y a la organización gracias a los ecosistemas naturales. Pues bien, hay diferentes tipos de texturas donde encontramos a los suelos arenosos, limosos y arcillosos. Sus combinaciones más ideales son conocidas como el suelo de textura franco-arenosa, que es un balance adecuado entre estos tres tipos, destacando que los arenosos presentan partículas muy separadas y grandes, lo que permite un drenaje alto. Los limosos son muy compactos, pero son ricos en nutrientes, y la arcilla le otorga un poco de retención de la humedad. Por estos motivos es que la combinación ideal de estos tipos de textura influyen en el crecimiento adecuado de la planta. La tercera y última propiedad es la propiedad biológica, que contempla principalmente a la actividad de fauna y flora sobre el suelo, donde se destaca la materia orgánica. La materia orgánica es de una gran importancia para el suelo. Su composición es muy surtida y generalmente proviene del proceso de descomposición de muchos productos. Estos pueden ser restos animales, restos vegetales. Esta descomposición, cabe aclarar que es llevada a cabo por microorganismos, por ejemplo, hongos. Sistema de manejo de estiércol. Este sistema es controlado porque busca la obtención de compost a base de las heces de bovino. Para ello se debe llevar a cabo un procedimiento. Naturalmente, el pastoreo de las vacas en corrales fijos o móviles se realiza el almacenamiento de las heces. Esas heces pueden estar aún líquidas. Son almacenadas en lotes secos y se espera a que éstas liberen gases. Y en lagunas de fermentación, poco a poco se descompone este excremento para que pueda ser asimilable para el suelo. De esta forma es una gran fuente de nutrientes, especialmente nitrógeno y materia orgánica, las más importantes necesidades nutricionales de una planta. Discusión. En primer lugar, miramos que los abonos verdes son muy buenos para el medio ambiente porque pues no causan impacto como tal. Los abonos verdes ayudan a purificar el aire del medio ambiente y a conservar los suelos de la erosión. En segundo lugar, tenemos que los abonos verdes ayudan a recuperar la fertilidad de los suelos. Un dato curioso es que los abonos verdes se deben tratar de acuerdo al problema que tenga el suelo. En tercer lugar, miramos que los abonos verdes son una buena alternativa que se deberían implementar. ¿Por qué? Porque los abonos verdes son muy económicos comparándolo con un abono convencional. En primera instancia se concluye que la eficiencia de los abonos verdes en la recuperación de un suelo es bastante alta. Esto gracias a que protege al suelo de la erosión, mientras que a su vez le proporciona nutrientes, especialmente nitrógeno. Gracias a esto podemos realizar el siguiente razonamiento. Si los abonos verdes, dentro de lo que se pudo investigar y dentro de todo lo que se logró determinar, es capaz de proporcionar la estructura, defender de los rayos directos del sol, quiere decir que su impacto en el ambiente es nulo.
Y lo podemos observar porque no existe ninguna prueba científica hasta el día de hoy que demuestre que un abono verde tenga un impacto negativo en el medio ambiente. Todo lo contrario, porque podemos ver que al tratarse de plantas, se encargan de limpiar el aire mediante la captación de dióxido de carbono y la liberación de oxígeno, cosa que favorece mucho al ecosistema en general. Ahora, considerando que el estiércol de ganado debe ser procesado para la generación de el compost que sirve de fertilizante para el suelo, podemos realizar la comparación. En sí, el fertilizante de compost de bovino no representa ningún daño al medio ambiente directamente. Su aplicación aporta muchos nutrientes al suelo, mucho nitrógeno y mucha materia orgánica, por lo que es bastante benéfico. Sin embargo, para su obtención se liberan gases de metano y se compacta el suelo. Se compacta el suelo no por culpa del fertilizante, sino por culpa de los animales que producen tal excremento, las vacas. Es decir, que su impacto negativo es significativo. Es indirectamente responsable, pero lo tiene. Entonces, concluyendo, podemos destacar que si deseamos conservar un suelo, recuperar un suelo, fertilizar un suelo, sin causar daño al medio ambiente, podemos considerar a los abonos verdes en vez de los tradicionales, como por ejemplo lo es el estiércol de ganado. Para finalizar las conclusiones, tenemos que destacar que no existe una especie más conveniente que otra dentro de los abonos verdes para utilizar. Me explico, no podemos decir que existe X planta es mejor que Y planta a la hora de aplicarla como un abono verde. Todo es circunstancial, es decir, que cada especie utilizada como abono verde va ligada a las necesidades que requiere el suelo en específico. Es decir, que si yo tengo un suelo alto en humedad, debo utilizar X plantas, mientras que si tengo un suelo muy seco, debo utilizar plantas que sean resistentes a ambientes de resequedad extrema o calor. Por eso es muy importante que sepamos escoger la especie más adecuada, más propicia para abono verde, ya que si tenemos un suelo húmedo no podemos utilizar una especie que requiera poca humedad, probablemente se va a podrir y no vamos a lograr ningún efecto positivo en nuestro cultivo. Lo único que lograremos es perder nuestra inversión. Así que si optamos por utilizar los abonos verdes como una alternativa amigable con el medio ambiente, debemos tener mucha precaución con la especie que vamos a utilizar, escogiendo la especie más propicia para la necesidad. Vamos a darnos cuenta de que vamos a lograr fertilizar nuestro suelo, recuperarlo de la erosión, vamos a permitirle a nuestro suelo descansar, mientras que a su vez estamos siendo buenos con el medio ambiente y ahorrando dinero. ¿Por qué ahorrando dinero? Porque las plantas seleccionadas para abono verde también encontramos algunas que son cultivables, es decir, que te pueden devolver la inversión e incluso proporcionarte ganancias. Metodología. Para la consolidación y rigidez de la monografía se empleó una investigación de corte cualitativo, exploratorio y explicativo, porque partimos de una pregunta en general basada en un tema y en un contexto, acudiendo a múltiples fuentes documentales. ¿Por qué utilizamos la investigación explicativa? Porque identificamos procesos causales y procesos explicativos para así poder llegar a una conclusión. La muestra. En esta monografía utilizamos diversas fuentes bibliográficas de temas y subtemas a tratar y a conocer, mediante la utilización de material bibliográfico tal como libros, revistas, tesis, informes técnicos, etc. También utilizamos plataformas digitales confiables tales como Google Academic, Google Books, Scielo, etc. ¿Para qué utilizamos esas plataformas digitales? Para poder analizar y sacar respuesta a ciertos fenómenos, que pues en el caso de nosotros es el impacto de los abonos verdes en la recuperación de los suelos.